Hoy les hablaremos sobre la fricción o fuerza de rozamiento. La fricción es la fuerza que se opone al desplazamiento entre dos superficies en contacto. Como podemos ver en este pequeño zoom improvisado, al tener dos superficies de contacto tienen rugosidad, la cual impide el desplazamiento de nuestro bloque sobre una viga horizontal. A esto se le llama fuerza de rozamiento y va a actuar siempre al contrario de la fuerza con la que nosotros jalamos a nuestro objeto, que en este caso la tenemos denominada como F. También existe una fuerza normal, que es la que contrarresta nuestra masa en nuestro bloque. Dentro del concepto de fricción existen tres leyes fundamentales, las cuales nos ayudan a entender más lo que es el concepto. La primera ley nos dice la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Esto nos quiere decir que cuando un objeto está siendo jalado por una fuerza F, la fuerza de rozamiento va a ser opuesta hacia la dirección de nuestra fuerza. La segunda ley nos dice el rozamiento es proporcional a la fuerza normal. Esto nos dice que la fuerza normal que está ejercida sobre el cuerpo de la masa va a ser proporcional a nuestro coeficiente de rozamiento. La tercera ley nos dice la fuerza de rozamiento no depende del tamaño ni del área de las superficies. Esto nos quiere decir que no importa si tenemos un área muy grande o muy pequeña dentro de nuestras superficies en contacto, solo va a importar el coeficiente de fricción o de rozamiento y la fuerza normal. En cuanto a la fricción, tenemos dos tipos de fricción: la fricción estática y la fricción cinética. En estas dos ya mencionadas, lo único que cambiará va a ser nuestro coeficiente, ya que en este caso será un coeficiente estático y aquí un coeficiente cinético. La diferencia entre uno y otro es que la fricción estática se opone al posible movimiento, o sea, hace que nuestros dos bloques o nuestro bloque recargado sobre la superficie está estático esperando al movimiento. Y en la fricción cinética el rozamiento se opone al movimiento ya empleado, pues. Y lo que cambia, o por lo que varía nuestro coeficiente, es porque al empezar nosotros a empujar, al tener algo totalmente estático, tenemos que aplicar una mayor fuerza para moverlo, mientras que a la fricción cinética, nuestro coeficiente, nuestros bloques ya están en movimiento, entonces no necesitamos de esa fuerza extra para empezar con nuestro movimiento. Tenemos un problema de aplicación. Primero procedemos a leer nuestro problema y analizarlo. Un cuerpo de 15 kilogramos se encuentra sometido a una fuerza horizontal de 80 newtons. Determinar si el cuerpo se mueve o no se mueve. Lo que buscamos pues es llegar a la conclusión de que si con nuestra fuerza horizontal de 80 newtons vamos a lograr mover nuestro cuerpo. Para esto necesitamos ver los datos que tenemos. Dice que aquí tenemos que el cuerpo pesa 15 kilogramos, pero lo que nos interesa a nosotros es saber su masa. Entonces vamos a multiplicar esos 15 kilogramos por la gravedad y nos van a dar 150 newtons, ya redondeado. Después de esto nos dice que tenemos una fuerza horizontal de 80 newtons y nos da nuestros coeficientes, que son el coeficiente estático, que siempre va a ser el más grande, por lo ya explicado anteriormente, y el coeficiente cinético. Bueno, ahora necesitamos analizar nuestra figura y darle un eje de referencias para hacer más fácil la sumatoria de nuestras fuerzas y pues simplemente la evaluación de nuestro problema.
Entonces nosotros tenemos nuestro pequeño eje Y y nuestro eje X, que van a ser nuestros puntos de referencia para analizar nuestro problema. El análisis de nuestro problema, tenemos que ver si nos pide calcular cinético o estático. Como en esta ocasión no nos lo pide, solo nos pide ver si se mueve o no se mueve, pues imaginaremos que nuestro cuerpo está estático, o pues quietecito aquí en este punto. ¿Por qué? Porque si aplicamos el cinético, pues es menor, entonces al aplicar el mayor es por lógica que también en el cinético se va a mover. Entonces vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas. En el eje de Y, sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que nuestro cuerpo está totalmente en equilibrio. Entonces nuestra sumatoria de fuerzas va a ser 0. Ahora, dice que tenemos que darle un valor a la fuerza normal. ¿Cómo lo haremos? Vamos a calcular. Al tener nosotros un eje de Y, podemos decir que las fuerzas que están actuando hacia abajo van a ser negativas y las que están actuando hacia arriba serán positivas. Entonces, por lo tanto, tenemos que son menos 150 más n, que es igual a 0. Hacemos un despeje simple y sencillo que nos da como resultado que n es igual a 0. Al cambiar de lado nuestro número va a cambiar también de signo. Nos va a quedar 0 más 150, lo que nos da que n, o la fuerza normal, es igual a 150 newtons. Ahora vamos a calcular nuestra fuerza de resistencia o nuestra fuerza de rozamiento, que decimos que va a estar hacia acá, denominada como FR. Ahora, dice, la fórmula nos dice que FR es igual a nuestra mu por nuestra fuerza normal, lo que nos va a dar como resultado que FR es igual a nuestro coeficiente estático, que siempre va a ser el más grande, el que vamos a tomar, de 0.7 por nuestra fuerza normal ya obtenida de 150 newtons. Lo que nos va a dar dicha multiplicación nos va a dar 105 newtons. Esa es FR, o sea, que esa es la fuerza que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo se mueva. Por lo tanto, como ya mencionamos, 105 newtons es lo que se necesita para mover a nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos 80 newtons. Por lo tanto, podemos poner en conclusión el cuerpo no se mueve. Y ese sería nuestro resultado del problema. ¿Por qué? Las leyes que vimos al principio nos decían que la fuerza R iba a ir al lado contrario de nuestra fuerza
horizontal. Entonces, pues aquí nos da la respuesta. Si nuestra fuerza R es de 105, para moverlo necesitaríamos tener de 105 en adelante. Nuestra N tendría que ser mayor que 105. Y esto para tener movimiento. Ahora vamos a ver, ya sacamos nuestra conclusión cuando el cuerpo está estático. Vamos a ver cómo vamos a sacar otra conclusión con el coeficiente cinético, a ver si, pues en esta ocasión sí se va a mover. Pues ahora llevaremos el mismo procedimiento, solo lo único que cambiará será nuestro coeficiente. Entonces ahora dice que Fr, que es nuestra fuerza, va a ser igual a nuestra mu o coeficiente por nuestra fuerza normal, como ya lo habíamos explicado, lo que nos va a dar como resultado 0.5 por 150, lo que nos va a dar, suponiendo que vamos a darle a este punto 5, lo transformamos en un medio, y este 105, para hacerlo más exacto en fracciones, y este 150, le damos un número en el denominador, nos va a quedar que es una multiplicación, se hace directa, 150 sobre 2, lo que nos da 75 newtons. Tomando en cuenta, o si nuestro problema nos dijera calcular cuando es un coeficiente cinético, nos dice que necesitaríamos 75 newtons para moverlo. Por lo tanto, nosotros tenemos 80 newtons, nuestro cuerpo sí se movería, ya que nuestra fuerza horizontal es mayor a nuestra fuerza de rozamiento o de resistencia. Entonces, aquí llegamos a otra conclusión diferente. Por lo tanto, cuando es un coeficiente cinético, el cuerpo se mueve. Esto va a depender totalmente de lo que nos diga nuestro problema. Si nuestro problema nos dice que nuestro cuerpo está estático, trabajaremos con el coeficiente estático. Si nuestro problema nos dice que esto ya está en movimiento, vamos a trabajar con el cinético, el cual nos ofrece una menor resistencia. Entonces, en este caso, nuestro cuerpo se movería. Para un segundo ejemplo, tenemos que calcular la fuerza que se debe aplicar al automóvil para moverlo, sabiendo que este tiene una masa de 1.5 toneladas y que la mu es igual desde 0.4 a 7, sabiendo que siempre el menor va a ser el cinético y el mayor va a ser el estático. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre.
aplicando donde se ven las fuerzas. La primera fuerza está ejercida hacia abajo por el peso del automóvil, por un peso W. La resistencia de la viga o la superficie donde está apoyada nuestro automóvil va a ser la fuerza normal. De ahí, la fuerza que necesitamos calcular es la necesaria para que el automóvil tenga movimiento. Entonces va a ser una fuerza F. Y también tenemos que calcular la fuerza de rozamiento, que es contraria a la fuerza aplicada para mover el automóvil. Es una fuerza de rozamiento. Sabiendo esto, hay que calcular la masa de nuestro automóvil. Sabemos que tiene un peso de 1.5 toneladas. Eso hay que calcularlo o cambiarlo pues a kilogramos. ¿De qué? Pues muy fácil. Una conversión, sabiendo que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Se van las toneladas. Sería 1.5 por 1000. Esto es igual a 1500 kilos. Después tenemos en kilogramos, vamos a multiplicarlo por la gravedad, que sería el peso por la gravedad, es igual a 1500 kilogramos por 10 metros sobre segundo, que es equivalente a la gravedad. Esto nos da como resultado 15.000 newtons. Sabiendo esto, tenemos que W es igual a 15.000 newtons. Entonces, después de esto, ya podemos cambiarlo o pues calcular nuestra fuerza normal, que sería en el eje Y, sabiendo nuestro eje de referencia en Y y en X. Tomamos las que están en Y, las que están hacia abajo como negativas y hacia arriba como positivas, sería menos W, que sería nuestro peso, más nuestra fuerza normal, que es M. Esto igual a 0 respecto al eje Y. Tenemos entonces que N, o nuestra fuerza normal, es igual a W. Entonces N igual a W, que W equivale a 15.000 newtons. Entonces sería N igual a 15.000 newtons. Para calcular nuestra fuerza de fricción, vamos a tomar el coeficiente estático, o sea, suponiendo que el carro o el automóvil está quieto. Entonces igual a 15.000 newtons igual. Bien. Para calcular nuestra fuerza de fricción es igual al coeficiente, vamos a tomar el estático por nuestra fuerza normal. Esto aquí es igual a 0.7 por 15.000 newtons, que es lo que equivale a nuestra fuerza normal. Esto nos da como resultado 10.500 newtons, igual a nuestra fuerza de rozamiento. En conclusión, de lo
a lo que nos está pidiendo nuestro problema es la fuerza que se debe aplicar al automóvil. Esta fuerza. ¿A qué debe ser alta? A nuestra fuerza de fricción para poder vencerla. Necesitamos una fuerza mayor a 10.500 newtons para poder mover nuestro automóvil. Entonces, conclusión. Nuestra fuerza F debe ser mayor a 10.500 newtons para que haya movimiento. Tomando en cuenta o teniendo en cuenta que nuestro coeficiente de rozamiento es el estático. Para poder calcularlo con el coeficiente cinético o dinámico en el que está en movimiento, suponiendo que el carro ya tiene un movimiento presente, entonces lo único que tenemos que hacer es calcularlo con el coeficiente cinético. Entonces cambiamos aquí nuestra fórmula otra vez para calcular la fuerza de rozamiento con un coeficiente cinético por, de misma manera, la fuerza normal. Entonces esto es igual a 0.4 por 15.000, 0.4 por 15.000 nos da como resultado 6.000 newtons. Y entonces aquí llegamos a una conclusión de que necesitamos una fuerza menor para poder mover nuestro vehículo. Decimos que F debe de ser de igual manera mayor a 6.000 newtons para que haya movimiento. Que les haya gustado. Eso fue todo por este video. Esperemos que les haya ayudado con su tarea del día o con lo que estuvieran intentando entender. Esperemos que nos vuelvan a ver en otro video. Más adelante nos vemos.